Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una jornada tranquila, siempre tenemos que, al iniciar este programa, como a nosotros nos ven muchos navegantes, siempre aludimos al estado del mar y la situación del clima, que es algo fundamental. Y hoy día es un día donde no hay viento, está nublado, está bastante helado. Si usted va a salir, póngase una bufanda o un abrigo, que es algo que indudablemente por su ubicación en el universo y en el planeta, en el otro extremo de la costa del Pacífico, en las playas californianas de Escondido Beach en Malibú, nuestro director, el inexplicable Sergio Risenberg. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Acá las cosas no son tan soleadas como usted cree. Con todo lo Acá que brilla tenemos, oro. exacto. También tenemos un poco de cielos nublados, un poco de viento. Las máximas están alrededor de los 16 grados Celsius, o sea, no podemos decir que estamos viviendo la vida del Caribe. No es tampoco un clima tropical. Yo se lo explico porque la gente de allá de ese país no conoce o ha visto muy pocas veces las playas de Malibú y se hace ideas que no son relacionadas con la realidad. Así que tenemos promedios de 16, 18 grados Celsius, un poco de viento, pero todo tranquilo acá. Y el paleteo continúa como si nada, igual Como, que el ser. como Así, durante siglos. así Eh, no se nos mueve un pelo y seguimos paleteando. Bueno, Tranquilo. puede ser mensaje bucólico y tranquilizador siempre de nuestro director. Tenemos que indicar de que estamos dando inicio a una entrega de Mate al Rey en su versión al costado de la cancha, que como nosotros sabemos tributa al Gran Cañón Alonso, y precisamente este queda estructurado en un formato de dupla con nuestro 9 titular absoluto, centro delantero, dirigente del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, integrante de la Casa Bolívar, una destacada figura de este programa y de la política de la izquierda de nuestro país, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Bien, aquí estamos listos preparados para el combate. Eh, es cierto, las playas de Malibú no es que sean tan calurosas, sino que lo que da el calor allí es el roce que se produce en la élite, Ah, sí, por esa es la supuesto. que va produciendo el roce, no va cualquier picante para allá. No, El veraneo no es cosa de picante en Malibú. por eso no Entonces, se está claro, refiriendo a Risenberg Riquelme, ¿no? no, para nada, para Está nada, bien, para está bien. nada. No traté de decir, no traté de decirle picante a Risenberg, no, de No, ninguna manera. Sí, tampoco venden cuchuflí ni palmera. Palmera, claro. Es cierto bueno, eso. me parecen muy bien estas observaciones turísticas que le abren un poco el espectro de este programa para referirse a temas como lo que ya hemos referido, climático y de sociología turística, que es este primer paso, movimiento, gesto, como diría Carlos Ruiz Encina, con que comienza este programa. Tan amigo de Sergio Risenberg y que tantas veces que nosotros tenemos fotos de varios asados, ahí están en el quincho de Sergio Risenberg, que tiene un nombre que nosotros no lo podemos revelar todavía, el quincho de Sergio Risenberg, donde tantas personas han pasado. Pero bueno, después contaremos esas historias, ¿no? Haremos un No, programa sí. especial sobre eso, Risenberg. Habían dos partes del asado, antes de que se curara Carlito Ruiz y después que se curaba. Y Ah, ahí la perfecto. cosa cambiaba bastante. Yo le Muy voy a bien. contar la primera parte, si es que en algún momento puedo contar la segunda parte, realmente no es recomendable. Ya. Pero parece que de ahí viene la frase de jugar con fósforos en la Sino Oscar, ¿no? Correcto, correcto. Muy Yo bien. creo que hay que contarla toda porque al costado de la cancha justamente es la parte de los programas de Mater Rey donde uno puede realmente sincerarse, Exacto. porque y reconocer la amistad que en algún momento tuvo, aunque sea claro, hoy día se abjures de ellos, pero reconocer, Es verdad. Es verdad. Pero bueno, vamos a tener que hablar con la producción, con Machuca en particular, que a ver si se digna, digamos, a mostrar su archivo, el archivo de Risenberg, que es un archivo bastante escabroso. Bueno, vamos a lo nuestro. Tengo una carpeta a su nombre también, licenciado. Imagino. ah,
Me imagino. Bien, estamos viviendo el post 1 de mayo. Esta semana es una semana puente, porque este domingo son las elecciones de consejeros constitucionales, acto electoral que ha pasado un tanto inadvertido para la inmensa mayoría de la población. Y por lo mismo en esta semana se tensionan eh, las clases sociales, de alguna forma, y las referencias políticas para enfrentar la grave crisis política, económica y social por la que atraviesa nuestro país. El 1 de mayo, en consecuencia para nosotros, es y debe ser objeto de nuestro análisis. Primero, por una consideración de tipo histórica. El 1 de mayo, desde 1890, conmemora los luctuosos hechos que dieron lugar a la epopeya de los mártires de Chicago, quienes se alzaron en una huelga salvaje, sin ningún tipo de regulación, en demanda de las 8 horas, de trabajo, bajo la divisa de 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para dormir. Una reivindicación de clase muy importante bajo la cual cabalgó en el siglo XIX los inicios del movimiento obrero. El 1 de mayo, que por supuesto no se conmemora y está proscrito hasta el día de hoy en Estados Unidos, constituye desde 1890 un referente para la clase obrera mundial. Y el hecho de que sea feriado de alguna forma expresa esta idea de que se trata de una huelga mundial, un momento en que los trabajadores de todo el mundo se alzan políticamente y reivindican su propio gobierno, reivindican su propia revolución y reivindican su programa, tanto su programa social, de transformaciones, de ataque al gran capital y también de ataque a todas las lacras del capitalismo, no solo la miseria, sino que también la guerra. Si nosotros tomamos como referencia eso, podemos señalar de que el 1 de mayo hasta el día de hoy ha tenido siempre ese mismo contenido, un profundo contenido político y de clase. Y sin embargo, ya a comienzo de la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia vota favorablemente los créditos de guerra, que significa que mandan la socialdemocracia francesa a matarse a sus obreros con los obreros alemanes, por ejemplo, en el frente de batalla. Se da lugar entonces a este quiebre importante del movimiento obrero, que tuvo como punto cúlmine en la toma del poder por los trabajadores en Rusia, el nacimiento de la Unión Soviética, la revolución bolchevique, que es un punto a partir del cual el 1 de mayo comienza a tener ya no solamente un cariz reivindicatorio, sino que comienza a tener además una referencia política obligada, como lo fue la gran y gloriosa revolución rusa. ¿Por qué estoy hablando de historia y por qué hago esta tremenda referencia? Porque en realidad el régimen y la burguesía han tratado, a partir de este momento, sistemáticamente de transformar este acto clasista en algo opuesto. Los fascistas italianos, Mussolini, ya transformó o pretendió transformarlo en el Día del Trabajo, negándole todo contenido de clase. Pinochet también hizo lo mismo en Chile, se llamaba el Día de Trabajo y las conmemoraciones del 1 de mayo promovían carreras de sacos, carreras de garzones con botellas, las recuerdo, palo de cebado, jugaban a la pesca feliz, etcétera. Esas bromas que a veces hemos echado en este programa eran efectivamente la celebración del 1 de mayo en la época de la dictadura, en la cual un personaje que usted busca en Google no va a encontrar, era la figura central de Pinochet, era el dirigente fascista Guillermo Medina, un dirigente de los trabajadores de El Teniente, quien alcanzó notoriedad precisamente por su actitud de sumisión y obsecuencia, no solo para con la dictadura, sino para con todos los crímenes que se perpetraban en contra de la clase trabajadora en nuestro país. La imagen de Guillermo Medina probablemente es una de las más abyectas y vergonzosas para los trabajadores en nuestro país, y precisamente es esa referencia política, es una referencia política de un 1 de mayo del trabajo, de un 1 de mayo sindical, la que se ha preservado con la nueva CUT, con la Central Unitaria de Bustos y Rosas, una central que nace como una central amarilla al servicio de la transición y que ha hecho del 1
de mayo también un día del sindicato. Así como se han hecho del Día de la Mujer el Día de la Feminidad y se mandan rosas y chocolates y una serie de cosas en circunstancias que es el Día de la Mujer Trabajadora, del Día del Trabajador también se ha hecho el mismo planteamiento, pretendiendo transformarlo, si no en un día sindical, en un día de reivindicación de minorías, que es también la política del Frente Amplio. Creo que a lo mejor me he extendido mucho, Sergio, pero me parece importante dar un paso en el sentido de entender cuál es el significado que tiene este primero de mayo. Esto no es una locura que a nosotros se nos puso, sino que es un momento especial para la izquierda, para los trabajadores, de debate político sobre la propia posición política de la clase en el conflicto social. Entonces, bueno, eso quería apuntar, Sergio y Marco, y no sé cómo vivió usted en Santiago. Yo le podría hacer alguna referencia de Valparaíso este 1 de mayo. Mira, desde hace bastante años las organizaciones de trabajadores y trabajadoras se han convertido en organismos burocráticos, con una élite dirigencial que está más preocupada de mantener su estatus que de hacer conciencia en las trabajadoras y trabajadores y además solucionar sus problemas inmediatos. Encontramos más activismo que organización, con dirigentes eternos que no arrastran a nadie de sus sindicatos. Las huelgas generalmente son resueltas a favor del patrón que tiene el poder, de peleas que son solamente además de peleas que son solamente reivindicativas. En muchos casos se va produciendo un cansancio que lo aleja de la lucha a los trabajadores y trabajadoras porque no ven esperanza en esos espacios, ¿no? Hay poca solidaridad entre los sindicatos, no existe esto de que hay un sindicato en huelga y los demás sindicatos van y ayudan y apoyan y aportan a ese grupo que está en otras condiciones. O sea, la solidaridad antigua no existe. El sindicato como tal no va en apoyo a los sectores, a sus hermanos de clase que están peleando mejores condiciones. Cada cierto tiempo hay derecho a negociación colectiva, el dirigente sindical va y conversa con los patrones, le dice súbeme un 5, el patrón le dice no, te puedo subir un 2 y quedan en 2,5. Entonces, las trabajadoras y trabajadores han ido perdiendo la confianza en su organización, porque en definitiva es el patrón el que ha impuesto sus objetivos y lo ha ido haciendo correr en círculo en relación a lo que va planteando, al resguardo de sus intereses. El patrón, en definitiva, el gran capital, el que pone la agenda en este país y la dirigencia sindical no está mirando ese objetivo estratégico y sigue tras las cosas que va haciendo. Por ejemplo, en concreto tenemos el proyecto de 40 horas y resulta que el proyecto era la trampa y termina siendo un proyecto de ultra flexibilidad laboral, donde la CUT asume como propio también el proyecto y se sienten felices y celebran. Y celebraban en la CUT y celebraba la CPC, celebraba la SOFOFA, algo extraño había. Entonces, en general, la dirigencia sindical, cosas que hay que estudiar, porque en definitiva, si los sindicatos no sirven en algún momento, los sindicatos como tal, me refiero a la estructura que le ha permitido la institucionalidad burguesa, no cumplen el objetivo, hay que buscar formas de poder llegar a las trabajadoras y trabajadores. Y bueno, la CUT es un caso aparte, o sea, su permanente subordinación a los gobiernos de turno desde un primer momento, ¿eh? O sea, hay que pensar que al principio se empezó como todas las cosas que hay acá, ¿no? Como parten todos los gobiernos. A Elwin no había que hacerle problema porque era el primer gobierno saliendo de una dictadura, el primer gobierno democrático. Desde el primer momento, la CUT se empieza a subordinar a los intereses del gobierno de turno. Eso se puede ver en las negociaciones por el sueldo mínimo, por ejemplo, donde era ridículo que en algunos momentos eran 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Estábamos hablando, no recuerdo en la época los sueldos, pero si estábamos hablando de 150.000, un sueldo mínimo, y se necesitaban 400.000, la CUT iba y peleaba y al final ganaba 3.000 pesos. Estamos hablando definitivamente de una subordinación total a las políticas que han tenido los gobiernos.
Y sobre el acto de este 1 de mayo en Santiago, Marco. Sí, Se vio, justamente dos caras iba para allá. ese 1 de mayo. Sí, justamente iba para allá. Fíjate que iba para allá, pero te quería hacer una pequeña, si me lo permite Sergio Risenberg, una pequeñita acotación. Desde hace como 15 años, cuando ya no solamente se empieza o aparece subordinada a los gobiernos de turno, sino que se empieza definitivamente a subordinar directamente al gran capital, a los grandes empresarios del país, y luego empiezan a invitar al gran empresariado, a los Lux y a esa gente, le empiezan a invitar a la sede de la central de las trabajadoras y trabajadores, cosa que no haya ocurrido nunca, que yo tenga conocimiento. No se invita al patrón, pues no se invita al que te explota. A partir de allí, cuando ya se establece esta subordinación directa y sin vergüenza de la CUT a los patrones, empiezan a aparecer las marchas independientes. Porque al principio íbamos en una actitud crítica a las marchas de la CUT y armábamos un grupito, pero íbamos más atrás, qué sé yo, pero íbamos a la marcha de la CUT. Pero después empieza a haber una diferenciación. Y esas marchas empiezan con 200 personas, con 150 personas, que nosotros consideramos en ese tiempo un triunfo. Hasta que finalmente se llega a los actos en la Plaza Brasil, marcha y actos en la Plaza Brasil, donde las batallas campales contra los pacos son tremendas, muy, muy importantes y muy emocionantes además, porque los pacos venían dándonos y reprimiendo permanentemente. Hasta que llega el momento que nos vamos a la Alameda. Y aquí ya se ha dado como la tónica que hay dos actos. Uno, el que parte de Plaza Brasil, que es un acto que nos pertenece a todos y a todas. Nadie se puede adueñar de este acto. Este acto fue construido de mucho tiempo, por muchos sectores, una diversidad de sectores. Lamentablemente lo que no concurre a este acto son las trabajadoras y trabajadores organizados, los sindicatos. Concurren las trabajadoras y trabajadores, pero en forma dispersa, sin organización. Y los que más aparecen son dirigentes sindicales, es que son dirigentes sindicales eternos y sin el respaldo de las trabajadoras y trabajadores como organización. Pero aquí se juntan de todos los piños rebeldes y populares que luchan contra el sistema. Entonces, ese acto construido por todas y por todos ha tenido la siguiente característica, que fue la misma que tuvo esta vez, que es que a partir de aproximadamente el comienzo de la marcha, empieza a ser reprimida, que fue lo que ocurrió esta vez, se empiezan a provocar los primeros enfrentamientos, porque nosotros no tenemos por qué dejar que los tipos vengan, los criminales, los bastardos, vengan a reprimirnos, mandados, por supuesto, por el Ministerio del Interior y el gobierno de Boric, hasta que se llega ya la marcha reprimida al máximo al escenario, ¿no? Donde ahí se mantiene por cierto rato la gente peñasqueando a los pacos, enfrentándose, haciendo algunas barricadas. Producto que tenemos todo el derecho a defendernos de la represión y de estas políticas contra insurgentes que se han venido dando. Y por el otro lado, los que marchan hacia el barrio alto, por llamarlo de alguna manera, o sea, hacia el oriente, se encuentra la CUT, donde marchan gente que incluso uno piensa que debiera haber marchado a este otro lado, que deben tener algunos grados de acuerdo, no sé cómo se dará eso. Ese acto es distinto. Primero hay un escenario que tiene el resguardo de valla en el escenario, hay un espacio muy grande donde se supone que va la élite, donde van a ir los ministros. Como los recitales, hay la parte VIP. Claro, el espacio VIP, para que no se vaya a juntar, a alguien no le vaya a decir algo, le vaya a gritar algo, se hace un espacio bien grande, de aproximadamente 100 metros. Al colocar los escenarios de esa forma, se pone una barrera entre la gente. Ya no es la defensa de los trabajadores o la autodefensa para defender su acto, sino que son contratados guardias privados con terno, corbata, para tener allí. Y por supuesto atrás hay catering, por ejemplo, en ese acto, hay catering, para que vayan las diputadas, los diputados, los dirigentes de los partidos de la Concertación, y de apruebo de dignidad, pero en realidad el gobierno de la Concertación, algunos ministros, ministras que van y que puedan estar allí, tomarse algún jugo, comer algún canapé. Las diferencias son sustanciales. Por un lado la marcha clasista y por el otro lado la marcha patronal. Y también hubo marcha de estas características clasistas en Concepción.
y fue una marcha bastante contundente, digamos, para lo que se ha venido haciendo. Lo que puedo, a ver, voy a partir de lo último que dijiste. En Concepción se tuvo lugar una marcha clasista efectivamente, e inclusive esta tuvo especial notoriedad porque en el acto oficial, en el acto amarillo, en el acto de la CUT, en el acto progubernamental, para decirlo súper claro, se suspendió el recital del grupo de Gustavo Gatica, quien fue cegado por un disparo de las fuerzas especiales en Plaza Dignidad al comenzar el estallido, y es una figura emblemática de las víctimas de la represión de Piñera de aquella época, y que fue utilizada su figura también, y fue una figura de campaña del actual presidente Boric, quienes se nutrieron de la imagen trágica de Gustavo Gatica con la finalidad de aparentar estar del lado de la movilización. Bueno, a esa figura insigne se le impidió expresarse y se le censuró una canción porque se utilizaba la expresión Paco para referirse a los criminales que cegaron ni más ni menos que a uno de los integrantes de ese grupo. Esta noticia me parece que resume el papel de la CUT en este momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que tú lo has apuntado muy bien con este día del catering y la presencia de los ministros y los diputados en el acto propiamente tal. Me contaban quienes estuvieron allá también de que había como una cierta puja interna de los dirigentes de las federaciones, las organizaciones, para fotografiarse o sacarse alguna cuña con algún famosillo del gobierno, ya sea inclusive no solo con la ministra del Trabajo, sino también con Elizalde, con Camila Vallejo, con las figuras del Partido Comunista, que en el fondo fueron la única organización política que sustentó ese acto. A pesar de ese hecho, se trató de un acto no solo por su contenido de apoyo a la globalización, las banderitas y los globitos de las 40 horas son una expresión de esta política vergonzosa de la burocracia sindical, que es de colaboración con la flexibilización, sino que además se trató de una marcha que contó con la protección policial, a diferencia del acto clasista en Santiago, que desde los inicios de la marcha en Brasil con Alameda fue acosada por las acciones policiales. En Valparaíso, para referirlo ya a una cosa más inmediata, el fenómeno se dio exactamente el mismo, pero yo quisiera destacar especialmente, yo no he estado en todos los primeros de mayo en Valparaíso, pero a lo menos en los últimos 30 años he seguido consistentemente concurriendo a dicha movilización y cada vez que puedo estoy en el puerto. No recuerdo un primero de mayo más de poca convocatoria, en primer lugar, y más carente de épica que este último. Creo que inclusive el primero de mayo que tuvo lugar el mismo 2020, cuando comenzó la pandemia, que fue un primero de mayo en que llegamos un puñado, no más de 50 personas, y fuimos casi al momento que se levantaron las primeras banderas, fuimos reprimidos porque era una acción que estaba prohibida por razones sanitarias. Aún así, ese primero de mayo tuvo más épica que este, ¿no? Y creo que es un rasgo general que nosotros debemos poner de relieve para analizar la actual situación del movimiento obrero. El hecho que se haya pasado como un triunfo una ley de flexibilización laboral, que repetimos, cuestiona la jornada propiamente tal, porque si bien es cierto, aparentemente la reduce, es una apariencia de reducción de jornada, porque en realidad lo que se está haciendo es fracturar y permitirle al patrón disponer semana a semana de la manera que quiera, imponer sistemas de turno, sin que haya ninguna posibilidad de que los trabajadores en la práctica se opongan. Está la figura fantasmagórica del sindicato para acordar esto, pero eso no tiene ninguna presencia. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero señalar? Está este fenómeno, está este fenómeno, pero yo creo que el acto clasista en Santiago marca una tendencia que a lo mejor no convoca a grandes organizaciones todavía, pero está convocando al activismo, está convocando a la izquierda. Las principales organizaciones de izquierda, yo creo que en todos lados donde hubo actos independientes, fueron convocados con una perspectiva de enfrentamiento a la CUT. Yo durante mucho tiempo sostuve la idea de que era necesario emplazar a la CUT y reclamar la CUT para los trabajadores que estaba usurpada por la burocracia. Creo que este momento, este día ahora, me ha hecho cambiar de opinión y creo que la CUT debe ser la CUT ya es formalmente una organización patronal, una organización al servicio del empresariado, y es necesario construir una nueva organización.
desde el momento que la CUT, lo ha hecho muchas veces, pero creo que este momento es especialmente grave. Lo de las 40 horas es un momento grave, eso es un ataque a los trabajadores. Que ellos tomen como bandera el ataque a los trabajadores ya deja de ser exigible que la CUT haga esto, que la CUT haga lo otro, algo que a lo mejor tenía algún sentido en los años 90, pero actualmente ya no lo tiene. Entonces, me parece que yo quisiera poner el acento en eso, Marco. Yo creo que hay un fenómeno, hay grupos políticos que aún son pequeños, pero que hay una tendencia también a discutir cuestiones de conjunto, y quiero terminar señalándome extendido más, Risenberg, pero quiero señalar dos puntas de este tema. Hoy día hubo una reunión de las pymes, estas sacrosantas instituciones que parece que reunieran todos los atributos de la democracia y de la sociedad. Todos los políticos de la burguesía se encargan con las pymes. No solo Piñera, el propio Boric ha hecho de las pymes uno de sus centros de referencia política obligada. Siempre se dice, bueno, ¿pero qué van a hacer las pymes? Y las pymes, las pymes. Bueno, las pymes hoy día rechazaron la posibilidad de que se aumente el salario, ¿no? Y están pidiendo, y probablemente el gobierno va a acceder a ello, que este aumento de salario sea una subvención del Estado. O sea, lo que están pidiendo en definitiva es que se subvencione al capital, porque esto no es una subvención al sueldo, esto es una subvención al capital. Ese dinero le llega a la empresa, y es la empresa la que lo va a administrar con fondos públicos, ¿no? Porque en definitiva, cuando estamos hablando de subvención, estamos hablando de eso. Eso yo creo que eso es un punto interesante, que me parece llamativo en relación con este tema, porque ayuda a comprender que el enfrentamiento que se está dando ahora en la base social tiene que ver con la miseria, tiene que ver con la cesantía, tiene que ver con la sensación, digamos, de pérdida de organizaciones propias de trabajadores, y en ese sentido urge la necesidad de que la clase propiamente tal se plantee en el momento político que estamos viviendo con definiciones propias. Risenberg tenía una pregunta. Yo entiendo, digamos, cuál es cómo ustedes presentan la visión general, pero a mí me gustaría ir un poquitito más al detalle. Yo sé que esto va a doler porque hay relaciones con diferentes organizaciones, alguna vez se marchó conjunto, ahí están todos en una ensalada, digamos, todos participan. Yo recuerdo los 1 de mayo, que era la gente se ponía a ver las banderas para ver qué organizaciones estaban en los 1 de mayo, habían grandes lienzos, pero generalmente la izquierda estaba, con todas sus diferencias, estaba en un mismo lugar y recordaba el 1 de mayo combativo, como le llaman ellos, y la clase trabajadora. Es verdad, a mí me gustaría que clarificáramos las cosas. Ustedes fueron testigos de los 1 de mayo en Valparaíso, en Santiago. ¿Qué izquierda estuvo con la CUT que a ustedes les sorprendió? Que debería haber estado en el acto paralelo. A ver, por ejemplo, yo supe que María Rivera estuvo en el acto de la CUT, ¿es cierto eso? ¿Usted lo vio? Riquelme, ¿qué sorpresa se llevó? Bueno, se pueden ver por las fotos, efectivamente extraño. Yo sé que para esto va a haber cualquier excusa. No sé, decir, no, nosotros no llegamos hasta el final del acto, llegamos hasta ahí, hicimos nuestro propio acto. Pero lo concreto es que hoy se ha dividido la cosa. Por ejemplo, esta gente, la CUT partió la marcha desde La Moneda, para dar un indicio de cómo van las cosas. Claro, van a decir, partimos de La Moneda porque al frente está el local de la central. Pero lo concreto es, ¿cómo se llama? MIT se llama. El MIT, la organización, Movimiento Internacional de los Trabajadores. Eso fue hacia el otro lado, fue hacia el oriente, y se veían sectores de la CUT en la zona donde ellos estaban. Por lo tanto, claro, al final van provocando una confusión que es grande. En este otro lado marchó, por ejemplo, el PCAP, que llegaba al escenario, se fue rápidamente, seguramente tenían otra actividad porque se fueron inmediatamente, no se quedaron ahí, la gran mayoría de la gente se quedó, pero marchó a este otro lado. ¿Había marcha, en la marcha clasista estuvo el MIR, por ejemplo? ¿Todavía queda algo de MIR? Sí, yo valoro la preocupación de Risenberg, él es un antropólogo de la política nacional. Sí, por ejemplo, en Valparaíso yo no podría decir, porque hubo una sola marcha en realidad, que se separó de manera un poco simbólica, dándose una cuadra,
entre la CUT y la izquierda, por decirlo de alguna manera. Claro, el PCAP terminó finalmente en el acto de la CUT, no estuvo en el acto de la izquierda, no, desconozco cuáles fueron las dificultades que hubo que permitieron este desenlace. En general, yo creo que se está gestando este proceso, o sea, esto que algunos podrán decir, pero los trabajadores se están separando, es que hay un momento en que es necesario la separación cuando hay una consistente postura patronal por parte de una organización como la CUT, que está totalmente cooptada por la institucionalidad, es una organización no solo que sirve los intereses políticos del gran empresariado, no solo invita a sus plenarios a Juan Sutil, que no solamente es un dirigente de la Cámara de Producción y Comercio, sino que es un connotado fascista. No solo eso, sino que además en la práctica también recibe financiamiento que explica la conducta que tiene actualmente la central unitaria, que hay un problema también que tiene que ver con el manejo de los fondos, que es un manejo que indudablemente, que esto es un problema que atraviesa todo el movimiento sindical, es muy poco transparente y eso explica también la desafección de importantes sectores de trabajadores respecto a las organizaciones sindicales. Yo por mi ejercicio profesional he tenido conocimiento de múltiples casos de organizaciones en las cuales se provocan hechos realmente deleznables en que los dirigentes toman como propios fondos de las organizaciones y esto es un fenómeno, por cierto, que no es generalizado, pero que genera un daño enorme. Y esto tiene que ver con el hecho de que la burocracia sindical comienza a tener intereses propios, hacen su carrera propia como dirigentes, dejan de tener los mismos intereses de los trabajadores de base de donde provienen. Entonces, más allá de decir si hay robo o no hay robo, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que existe sin duda alguna la burocracia sindical tiene intereses propios, ¿no? Una vez recuerdo haber escuchado a un burócrata sindical señalando que su objetivo era llegar a relaciones internacionales de la CUT para conocer el mundo. Él no lo dijo, él lo que me está hablando como funcionario sindical en definitiva. No tenía nada que ver, no voy a decir cuál es el gremio en el que se empeñaba porque podría totalmente darse cuenta de quién era con quien hablé, pero él no quiso, él lo señaló así y me lo dijo de manera muy ingenua. Y esto es así, esto indudablemente es así, tienen intereses distintos de los trabajadores. Y esto yo creo que es importante para la reconstrucción del movimiento obrero, el fortalecimiento de las organizaciones de base y por lo mismo el centrar el debate precisamente en las posiciones de clase. Por eso hemos sido tan majaderos al comienzo de este programa al señalar las banderas rojas del 1 de mayo. No solo porque seamos vintage, que se nos ha acusado de ser un programa vintage, sino también Boomer. O boomer también, se ha hecho boomer, entre las cosas que se pueden decir en este horario, resumen. Claro. Pero en realidad creo que esto es un punto sumamente interesante. O sea que Pero, licenciado, yo recuerdo sí. que cuando llegó la democracia que le dicen, yo recuerdo a don Manuel Bustos, que ya falleció, Sí, sí. presidente de la CUT, que aparece en unos videos ahora y la gente generalmente le gusta levantar héroes y tener ídolos. Entonces dice, claro, ojalá que estuviera aquí don Manuel Bustos, que era tan luchador. Y yo recuerdo que era uña y mugre con Manuel Feliú, y le llamaban los Manueles en ese Exacto. tiempo. Sí, sí. Y de ahí Manuel Bustos con Feliú crearon un pacto, según declaraciones de Feliú y del mismo Bustos, terminaba con la lucha de clases para comenzar la colaboración entre empresarios y trabajadores. El No olvidemos, objetivo de pasar a la CUT para el otro lado, digamos, tiene su historia en Chile. Después bueno, eso le pavimentó una carrera parlamentaria a don Manuel Bustos. la burocracia sindical y especialmente la ligada a la democracia cristiana tiene un historial bastante oscuro. Muchos de los dirigentes sindicales, entre ellos Tucapel Jiménez, que después fue asesinado por la propia dictadura, prestaron su colaboración para la dictadura. El sindicalismo habría desaparecido totalmente si no hubiese contado con el apoyo de la democracia cristiana. Esto es un hecho histórico, el papel que jugó Tucapel Jiménez. No obstante ser víctima, y resulta difícil hablar con alguien que fue muerto de manera en circunstancias tan crueles y tan horrorosas como ocurrió el asesinato de Tucapel Jiménez. No estamos pasando por encima de ese hecho, pero tampoco podemos limpiar un hecho que es indiscutible, que es el papel político que jugó el propio Jiménez en su momento. Y lo mismo se puede decir respecto de también fallecido Manuel Bustos, y yo sumaría también María Rosa, ambos demócratas cristianos, quienes provienen de una tradición del sindicalismo pro patronal y amarillo. Ahora, lamentablemente, el sindicalismo amarillo no se agota en la fila de la democracia cristiana, sino que se extiende con Martínez en el Partido Socialista y llegó también Bárbara Figueroa como dirigente comunista también a jugar un papel similar. No hay que olvidar, no,
quería contar que no hay que olvidar de que en los días más siniestros de la dictadura, Hernán Flores, Tucapel Jiménez, fueron los representantes del gobierno de Chile por el lado sindical en plena dictadura, en los momentos más difíciles, no me acuerdo si fue 74 o 75, Sí, claro. ante la OIT. Claro. Y no hubo allí, no es que hayan ido a denunciar las condiciones laborales, la persecución a los dirigentes de las trabajadoras, de los trabajadores, sino que fueron representando a la dictadura. Hay una descomposición muy grande en este mundo y han sido cooptados efectivamente por los sectores patronales. Quería entregar un elemento yo creo que importante en este 1 de mayo que pasó aquí en el acto y marcha de Santiago, porque yo creo que son fundamentales. Primero, las trabajadoras y trabajadores clasistas no olvidan a aquellos que caen luchando por las cosas que son justas, ¿no? Y en este caso, esta marcha estuvo marcada por el rostro de Francisca Sandoval, que fue una periodista asesinada con la permisividad de los pacos que se encontraban allí. Uno estuvo presente allí, estuvo en el lugar, entonces no le pueden contar cuentos. Cada vez que queríamos ir a enfrentar a los comerciantes, esos narcos pegados a la ayuda, cada vez que los pacos lograban reprimirnos, venían estos tipos y nos empezaban a agarrar a balazos. Y cada vez que nosotros de nuevo íbamos a tratar de parar eso, venían los pacos y nos reprimían a nosotros. Entonces, un asesinato del Estado, de los pacos, en concomitancia con sectores delictuales. Y lo otro que también hubieron distintas exigencias, por ejemplo, la libertad de todas las presas y los presos políticos, con la coordinación de Un Día Más en la Cárcel, que marchó con las pancartas y los rostros de una buena cantidad de presas y presos políticos. Entonces yo creo que esto también marca, porque es la clase, somos los sectores clasistas lo que vamos defendiendo y colocando los rostros, recordando a nuestra gente, luchando por las demandas justas, luchando por las reivindicaciones, luchando por esta demanda de toda la vida, de la eternidad, de tener un país distinto, transformado, versus la otra marcha que no es clasista y que su logo, su caballo de batalla de la celebración, porque ellos celebran este día de explotación, de muerte, es la mejor ley que han tenido los patrones en el último tiempo, que es la de flexibilidad laboral, entre paréntesis, 40 horas. Entonces, no existe reivindicación para las trabajadoras y trabajadores, no existe lucha que no sea una lucha clasista. Entonces, organizaciones como la CUT, que no son clasistas, al contrario, son patronales, me hacen recordar al tiempo de los gobiernos de Vichy en Francia, donde los tipos tenían un gobierno como independiente, pero era mentira, porque estos tipos se han convertido en colaboracionistas. Esa es la verdad. Son colaboracionistas de la patronal, del Estado que reprime. No hay otra posibilidad para el mundo de los trabajadores y trabajadoras que tener lucha, marcha, actos que sean clasistas. O sea, esa es la Bueno, posibilidad. yo quisiera apuntar a propósito de la cita que hace Marco sobre la República de Vichy en Francia, que fue precisamente un gobierno de colaboración con los nazis bajo un aparente gobierno autónomo francés, ¿no? Yo creo que hay una cosa bien llamativa en este punto, que tiene que ver con que el fenómeno del que estamos hablando acá nosotros en Chile es un fenómeno mundial. O sea, los trabajadores, en un cierto sentido, la clase trabajadora ha vuelto al siglo XIX. La clase trabajadora no tiene sus propias organizaciones políticas, como las tuvo durante buena parte del siglo XX. No tiene sindicatos, entendidos los sindicatos como organizaciones de lucha, como frentes únicos de lucha, de clase. No existen, o están absolutamente erosionados. En Francia, un país, una potencia imperialista, un país de capitalismo desarrollado, las características de las movilizaciones de allá no guardan mucha diferencia con el estallido del año 19 en Chile. Las grandes organizaciones sindicales aparecen un poco a la coche y guagua
del movimiento generalizado, los trabajadores no participan directamente con sus propias organizaciones por los lugares de trabajo y se expresan masivamente buscando otras formas de organización, que no son las de los sindicatos. Acá en el estallido, ni las federaciones estudiantiles, ni la CUT, ni las grandes federaciones de trabajadores participaron de ninguna manera. La mesa social solo participó, y lo digo con dolor, esto no es un insulto, estoy constatando un hecho, participó solamente en la práctica para posibilitar una salida pactada e impedir la caída de Piñera. Eso es lo que hizo la mesa social, en la práctica. No estoy diciendo que ellos sean unos colaboracionistas, lo que estoy diciendo es lo que hicieron. Y de esto, todos aquellos que formaron parte de esa mesa social tendrán que hacerse cargo y de alguna manera las consecuencias de esa conducta las estamos pagando todos al día de hoy. Entonces, porque el no haber logrado echar abajo a Piñera es lo que explica en buena medida este proceso de retroceso que hoy día estamos viviendo y que como siempre pagan los explotados. Esto es un punto que me parece importante, yo creo, de los que vieron este programa, porque ya tenemos que ir cerrando, Risenberg, la producción está reclamando. Y quisiera señalar lo siguiente. Cuando hablamos de clase trabajadora, como hemos hablado tantas veces en este programa, no estamos hablando de los sindicatos. Porque dicen, no, pero es que los trabajadores no tienen, no hay, inclusive he escuchado gente decir, e inclusive pretendidos marxistas, Reisenberg y Riquelme, que dicen que ya no hay trabajadores. Uno que es muy amigo suyo, Reisenberg, además, que ya no, y la clase trabajadora se ha empequeñecido. Eso no es así. Lo que ha desaparecido son los sindicatos, pero los trabajadores siguen siendo la inmensa mayoría en la población en todo el mundo. Es más, las clases medias, los pequeños propietarios han tendido a desaparecer. Un poco lo que decía Riquelme recién. Mucha gente inclusive se ve en la obligación de salir a vender cosas en las calles, no porque le guste ocupar los espacios públicos, no porque le guste entorpecerle el camino a la gente, ni porque sean unos sinvergüenzas, sino porque tienen que sobrevivir. Y si eso significa salir a vender cuchuflí o limpiar parabrisas, eso no los saca de la clase trabajadora, porque esa gente son parte de la clase trabajadora y expresan la descomposición del orden capitalista. El resultado, la profunda crisis social que estamos viviendo, es el resultado del capitalismo, pero especialmente de sus dirigentes. Cuando se nos dice, y ustedes socialismo y nos sacan Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, ustedes han fracasado en todo el mundo. A ver, en realidad los únicos que han fracasado en todo el mundo son los capitalistas. Y no solamente en Chile, en Francia también. Los trabajadores se han levantado en contra del orden capitalista en Francia. Hace poco, casi un mes, hubo una huelga general en Alemania. Y las condiciones de trabajo de los trabajadores en Europa no son sustancialmente distintas de las condiciones de los trabajadores en Chile, en América Latina, en Estados Unidos y en el Oriente. Los trabajadores viven la explotación capitalista de una manera común, obviamente con particularidades, con trayectorias distintas. Entonces, me parece sumamente importante reivindicar esto y quiero cerrar con lo siguiente, porque es en la calle, en la organización, donde vamos a encontrar respuesta a los problemas políticos. Lamentablemente este domingo se nos invita a legitimar una farsa eleccionaria tendiente a hacer creer que estamos creando una nueva constitución. Una constitución que ya está redactada, que lo hizo la comisión de expertos y que después lo va a revisar una comisión de constitucionalidad, y lo que vamos a elegir es a gente que le va a decir que sí a lo que hizo la comisión de expertos a partir de los 12 puntos. Va a ser una constitución de Pinochet ayornada, y probablemente va a ser una constitución porque algún acceso he tenido al texto que está allá, es un texto que inclusive es un retroceso respecto a la constitución de Pinochet. Entonces, ¿y en qué sentido? En el sentido de que va a salir de la Constitución toda referencia al carácter nacional de las riquezas mineras del país, por ejemplo, va a haber proscripciones explícitas al aborto, etcétera. Realmente no podemos sino dar la espalda a este proceso, rechazarlo, porque así como la respuesta está en la calle, en la movilización, en la organización de los trabajadores, en ese camino no vamos a encontrar nada. Buscaremos las formas de expresión. A mí me parece que lo más adecuado es votar nulo, pero también puede ser mediante la abstención. Lo importante es protestar en contra de este proceso, de la manera que se pueda, con todas las herramientas que se puedan. Las multas son enormes y el servicio electoral se ha encargado de echar cuco sobre la gente. Pero eso va a explicar seguramente que va a haber una alta participación, pero va a haber una alta participación por el miedo. Tenemos que aprovechar este estado para que sea una gran protesta en contra del gobierno y una gran protesta en contra del régimen. Si nosotros no somos capaces de tomar esto, y ya que estamos con citas europeas, en realidad, quienes creyeron de que Boric iba a ser
una muralla en contra del fascismo, va a terminar siendo nuestro Hindenburg, el puente a un gobierno de la extrema derecha, que actualmente el Partido Republicano, producto de esta actitud obsecuente de la izquierda, es el único que plantea salidas radicales a la crisis. El Partido Republicano está ganando en influencia y muy probablemente tenga un ruidoso triunfo electoral el próximo domingo, precisamente porque son los únicos que plantean hacer algo, porque la izquierda no hace nada, está preocupada de su política, de mirarse al ombligo, de hacer política de minorías y de proteger sus intereses que nada tienen que ver con los intereses generales, sino que son con sus carguitos. Hizo un gesto como un círculo, Reisenberg. Creo que antes que se me fuera, porque ustedes mencionaron, señor Riquelme, y usted mencionó el régimen de Vichy en Francia, que es un gobierno colaboracionista nazi. Bueno, esta es la historia de los socialistas que se cambian de bando, es vieja. François Mitterrand fue miembro del gobierno de Vichy, fue de esa forma un funcionario de un gobierno colaboracionista nazi, y luego lo conocimos después como el gran amigo del señor Ricardo Lagos y la expresión misma del socialismo europeo. Así que el cuento es largo. Y lo otro era un dato nomás, que se calcula que el 13% de la población en Estados Unidos está bajo la línea de la pobreza. Estamos hablando de 40 millones de habitantes, así que el éxito del régimen capitalista en el centro, en el país capitalista por excelencia, realmente se puede ver dando una vuelta en las calles de Seattle o Detroit. En Malibú estamos bien, sí, pero claro, las cosas han cambiado. Usted está casi en una zona rural, Reisenberg. Riquelme, para ir cerrando, algo que se había quedado en el tintero. Sí, mira, yo soy, como estamos hablando del próximo domingo, yo soy partidario de abstenerse de ir a votar. Es lo que tenemos claro, de que ni la abstención ni el voto nulo hoy día son un elemento que vaya a ayudar, salvo para hacer una demostración visual, como quiera llamársele, de que hay un sector de la población que estamos en contra de toda esta parodia, pero que venimos estando en contra de esta parodia algunos desde el 15 de noviembre, desde que se hizo el pacto, el 15 de noviembre del 2019, porque otros han venido con cada cosa que ha metido el pacto capital, socialdemocracia, en fin, cada cosa que ha metido ha ido siguiendo detrás, corriendo detrás, jadeando para las cosas que le va poniendo la coyuntura de esta casta, de esta élite que tenemos. Cuando yo no estoy en contra que la gente, y mi crítica no es hacia la gente de la pobla, la gente que está allí, ¿no? Mi crítica es para los sectores de izquierda, los sectores de izquierda revolucionaria incluso, porque yo no considero a los otros sectores que sean de izquierda. Pero, y lo planteo de la siguiente manera: si el voto nulo no va a ser ninguna cuestión, porque yo vi firmando, llamando a votar por el voto nulo, académicos y un montón de gente que ha tratado la revuelta y a quienes participamos en la revuelta como el culo, se los digo así, que son delincuentes, que siguen haciendo cosas y que se andan enfrentando, que eso no sirve para nada. Esa gente es la que también está llamando a votar nulo, ¿no? Gente que se está llamando a votar nulo, gente que se comió entera esta cosa del apruebo y el rechazo y de la nueva constitución que venía, esa que había dejado afuera ya los pactos internacionales, que había dejado todo eso, pero que se la comió entera, hoy día quiere votar nulo. Uno puede llegar a pensar que incluso quiere votar nulo porque no lo incorporaron a este adefesio que se está creando de última hora. Porque, ojo, si hubieran tenido a lo mejor la mínima posibilidad de participar, estarían llamando a participar y nos dirían a lo que estamos llamando a otra cosa, nos dirían que le estamos haciendo el juego a la derecha, que le estamos haciendo el juego a los republicanos. Entonces, si en este contexto actual, donde ya los tipos se reunieron y dijeron ya, esta constitución se va a hacer, esta nueva constitución, pero acá hay 12 puntos, 12 bordes, como le llaman, que no se pueden rebasar. Y vamos a nombrar una constitución de expertos, donde está el pedófilo Hernán Larraín, amigo del otro tipo, la ladrona Martorell, o la que hizo, no sé si será ladrona o no, pero por lo menos hay con las radios Motorola de los Pacos algo hay. Entonces, y varios más que están allí. Si el proceso te obliga a ir a votar,
¿cuál sería la posición más razonable y lógica políticamente si es que no vamos a organizar algo con ninguna de las opciones? ¿Cuál sería, hasta emocional, desde el punto de vista emocional, cuál sería la opción? Abstenerse, pues. No ir a votar, no participar, porque el voto nulo es una opción que te da esta institucionalidad y que te da este espacio donde vas a participar. Entonces, después el voto nulo va a salir con la gran fuerza revolucionaria por la lucha por la libertad. No, eso no es así. Eso no es así. ¿Y por qué si nos pretendemos a rearmar, suponiendo que sea así, rearmar y crear una fuerza en el voto nulo, por qué no lo hacemos en la abstención, participando todo en la abstención y haciendo gran campaña por la abstención? ¿Por Sí, qué no lo hacemos desde fuera de la institucionalidad si los revolucionarios, las fuerzas populares estamos para destruir la institucionalidad burguesa, no para fortalecerla? Yo no diría ni siquiera legitimar, porque el voto nulo, la abstención, en este momento no legitiman ni deslegitiman nada, sino que es una posición política ante esta aberración que se está cometiendo, ante este proceso espurio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Rechazarla con todo? ¿Cómo rechazarla? ¿Yendo a votar al mismo proceso? No, pues, no participando. Bueno, esa es la opinión. Esta crítica no va hacia los sectores populares que van y que están asustados por la cuestión, que efectivamente es cara. La televisión se ha preocupado de darle color a eso, de que van a sacar multas, que las multas, que uno puede estar hasta 15 días y yendo a dormir en la noche a la prisión. Bueno, hagamos una gran fuerza, que presentemos ante la Nación Unida, no sé, una cuestión, o juntémonos todos, bueno, y declarémonos en, no sé. ¿Por qué no luchamos también contra esta imposición que nos coloca la burguesía y el gran capital de tener que ir a votar por lo que ellos están creando? Sea nulo, sea por este otro, sea por este otro. Porque el mal menor va a venir de distintos lados. Entonces nos van a decir una vez no, pero es que vamos a rechazar después, porque la idea, y eso es lo que más molesta, es que algunos apruebistas o aprovines, ahora nos vienen a decir a los que nos vamos a abstener de que no, la única alternativa para el pueblo es votar nulo y después rechazar lo que viene. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dio autoridad después de ser aprovines, los mejores propagandistas de la provincia? Entonces, no, yo creo que hay que ser, no estoy preocupado, yo no voy a ir a votar, nuestra organización no va a ir a votar, y al final es una decisión personal, pero políticamente es una decisión que uno debe tomar políticamente, donde debe decir, no participo. A mí me parece que lo central acá es rechazar el proceso, la farsa constituyente. Yo comparto el análisis en general, simplemente creo que el voto nulo permite a mucha gente que siente temor expresarse de alguna forma, porque si no, lo que estamos haciendo es no permitiéndole a la gente que proteste igual, porque la inmensa mayoría de la gente va a ir a votar porque tiene miedo a que le pegue una multa de 500.000 pesos, porque además le pusieron un monto a la multa. Entonces, encima me van a sacar esa multa, no, prefiero ir a votar. Y esa es la razón. Y hay que darle una alternativa a esos millones que probablemente van a ir a votar obligados, ¿no? Eso, pero bueno, es un poco las dos caras que nos presenta la coyuntura y sobre lo cual hemos discutido durante este programa, ¿no? Los desafíos que nos plantea el 1 de mayo, las debilidades, las fortalezas que estuvieron presentes, las cosas que se van a jugar este próximo domingo 7, que paradójicamente tiene un nombre también bastante picaresco, ¿no? Y, y ¿cómo se llama? Otro domingo 7. Otro domingo 7, claro. Y al mismo tiempo, y esto es una cosa que también me parece sumamente interesante, creo que esto se engancha con una cosa mayor, que de lo que nosotros no tenemos, me lo decía hoy día un amigo en la mañana. Qué terrible estar preocupado de nuevo por el avance del fascismo. El punto acá es el siguiente. Es cierto, el movimiento ha retrocedido, los signos elocuentes de resistencia popular han remitido, las masas han salido de las calles, ya no estamos, digamos, en una situación, y es muy poco probable que haya un nuevo estallido. Como dijo Julio Cortés en el programa anterior, la historia no se repite, pero rima. Va a haber levantamientos populares necesariamente, pero no va a ser ese mismo estallido, eso ya ocurrió, como no va a haber otra unidad popular.
Eso no significa que no va a haber más revoluciones, ni va a haber nuevas resistencias. Por el contrario, eso necesariamente va a ocurrir. El punto es el siguiente: si en este momento los republicanos son, sin duda alguna, una fuerza política emergente y muy probablemente den una pelea muy seria por quedarse con el gobierno, y el próximo gobierno que nosotros tengamos, como también está ocurriendo en Argentina en este momento con el descerebrado de Milei, que muy probablemente sea el próximo gobernante en la Argentina, nosotros muy probablemente tengamos nuestra versión criolla de Milei, que ya más o menos, todos más o menos sabemos, usa el pelito más corto, es un poquito más delgado, un poquito más alto, pero exactamente lo mismo. Eso nos plantea a nosotros también un desafío: cómo lograr expresar esa necesidad de ruptura, de indignación popular, y darle un contenido, reitero, de clase, ¿no? Los republicanos están dando respuestas, son los únicos, y la izquierda está preocupada de puras cosas puramente electorales, de la política de minorías, de la cuestión de los derechos. Y a los problemas urgentes y candentes de los trabajadores se mira para el lado. Esas cosas no son importantes. Esas cosas, y de alguna forma no solamente no son importantes, esas ideas ya están derrotadas. Contra eso es que nos manifestamos en este programa, y ese es el sentido que tiene este programa. Es decir, ese es el camino. Acá es donde nosotros tenemos que discutir. Lo hemos dicho tantas veces, Risenberg, nosotros estamos seguros de que este es el camino. Lo que no estamos seguros es que si nosotros realmente tenemos la razón sobre la forma de abordar esta cuestión. Muy probablemente hemos cometido muchos errores y los vamos a seguir cometiendo, pero no nos equivocamos en la decisión política central, que es dar un combate, una lucha política en contra del régimen y apostar a la formación de una nueva dirección política que el proceso demanda. Eso un poco como línea de cierre. Rice, pero usted tiene algunas palabras, lo veo un poco emocionado y con los ojos Sí, humedecidos. me emocionaron sus palabras. Faltó un reconocimiento, digamos que, claro, usted tiene razón. Usted cree que está apuntando al lugar correcto, pero es cierto también, ¿ah? Que la experiencia demuestra que no han sido muy exitosos en la construcción de esas organizaciones. Pero yo creo que aquí, por empeño, no se van a quedar. Yo tengo que reconocer una cosa, licenciado. Recibí informes de Valparaíso y Santiago. Esto, como usted sabe, yo no formo parte de ninguna organización, yo miro estas cosas desde arriba, Y usted tampoco tiene que ir tampoco, con esa comunidad tan querida con la que usted está vinculado. correcto. Ya, Y ellos me han dicho de que hubo el movimiento del señor Riquelme destacó, ¿ah? Eso ha sido un buen descubrimiento para mucha gente. Se vio así es. un movimiento organizado, a diferencia de otro, y se vio con presencia. Y eso hay que reconocerse al señor Riquelme, que siempre está reclamando que acá no se le reconoce, no se le da tiempo. Correcto, entonces hay que decirlo aquí abiertamente que congratulaciones para el señor Riquelme, porque un avance se ve y eso es un gusto saberlo aquí a través del programa. Por supuesto. Me, Siendo la hora señalada y encontrándome me de quiero despedir, qué cosa quería decir. licenciado, con un par de cosas. Primero, los republicanos son una herramienta del gran capital, y los republicanos son unos monigotes que en este momento está haciendo lo que determina el gran capital. Y yo creo que lo que determina el gran capital en este momento es generar una gran presión para ir logrando más avance de los que ya tiene. Pero bueno, es para otro programa. Lo Sí, segundo, estamos en una campañita por la libertad de los presos políticos, en la coordinación de Un Día Más en la Cárcel, dedicado a esta campaña, la libertad para todas las presas y los presos políticos, pero hemos puesto el rostro en un primer lugar, porque así la vamos a ir haciendo con todos y todas, de David Jara, un muchacho que cayó detenido a los 18 años, de Antofagasta, está condenado a 12 años de prisión. Lo acusan de haber lanzado una molotov a una comisaría, y los tipos que el caballito batalla, así como los falsos enfrentamientos, entonces lo acusaron de homicidio frustrado contra un carabinero. Y eso lo condenaron a 12 años, una aberración, el montaje, bueno, la venganza de los tipos hacia un muchacho trabajador que justamente se encontró con esa manifestación, venía de su trabajo, que tiene una hija, un hijo pequeño, en este momento no recuerdo,
muy pequeño que su señora lo tuvo, su compañera cuando estaba él ya en prisión tuvo. Y entonces en el rostro de David Jara Olivares hemos estado dando inicio a una campaña que va a continuar con el tema de los presos políticos y presas políticas mapuches. Aquí hay una persecución permanente. Por ejemplo, les debo señalar que hay 2 compañeros del 1 de mayo que quedaron, a pesar de haberle dado la libertad al juzgado de garantía, apeló el Ministerio del Interior y la Fiscalía, y en el día de ayer quedaron en la apelación a la Corte ratificó la idea de que quedaran en prisión. Entonces los presos políticos no son una cosa que hayan sido los de la revuelta o los de antes. La prisión política, mientras exista lucha contra esta injusticia social, van a seguir existiendo. Así que un abrazo grande para ustedes y nos vemos en el próximo programa, que ya del público debe saber, me están invitando poco a este programa, hay otros que son regalones y preferidos, sobre todo de Risenberg, y claro, le agrego una sola cosa nomás. Muchas gracias a todas y todos ustedes por los comentarios, independientemente de las opiniones que entreguen ahí. El Risenberg y el licenciado son como los niños símbolos de este programa, y por lo tanto sé que la gran mayoría de los comentarios van para allá, pero no, estoy bromeando. Entre las contradicciones que se producen ahí, las opiniones críticas al programa, es cómo se produce este programa, porque sin esa los programas no pueden existir. Así que muchas gracias por los comentarios y a todos los que nos... Bueno, a usted le tienen miedo, Riquelme, por eso no le hacen comentarios como los que le hacen al licenciado. Sí. Bueno, después hablaremos sobre este tema. Ahora sí, siendo la hora señalada y encontrándome debidamente facultado por nuestro director, Sergio Risenberg Cohen, pongo término a la sesión de este importante programa Mate al Rey en su versión al costado de la cancha, no sin antes invitar a nuestros televidentes a suscribirse al canal, a hacerle clic a la campanita para que sean notificados cada vez que nosotros podamos nuevos contenidos, a comentarlos, a compartirlos y a participar de las discusiones políticas que trabajamos acá, porque entendemos de que la misma forma parte de esa llama de resistencia de la que Mate al Rey formamos. Así que nos vemos en la próxima semana, esperemos ya para hacer un análisis, estamos viendo con la producción si podemos hacer algún programa especial en torno al acto eleccionario, pero eso lo veremos en su momento. Esto es una iniciativa que se nos queda ocurrir, así que nos vemos, hasta luego, chao.